todos de nuevo. Vamos a resolver un examen de las pruebas de acceso a la Universidad de la región de Murcia. Lo primero que os quiero decir es que hay copias, por decirlo así, o hay otras versiones, otros vídeos que resuelven esto, pero que no dicen muy bien quién lo resuelve, o quién es el que lo resuelve, o de dónde salen. Bien, estas pruebas son públicas, de las pruebas públicas de acceso a la Universidad de Murcia. Bueno, vamos a ver lo primero, que es establecer, dibujar cuál es el flujograma correspondiente a este diagrama de bloques. Bien, en el flujograma lo que vosotros sabéis es que se va a coger, y cada una de las cajas de esas funciones o de esos bloques que aparecen marcados como G o como H, los vamos a sustituir por un segmento orientado. ¿De acuerdo? En el caso de G, la señal, lo que vamos a hacer, o concretamente la señal que esté aquí, la vamos a multiplicar por esa función de transferencia y va a aparecer a la salida de ese bloque. Y en el caso de H, para H la señal de entrada va a ser este punto y la salida va a ser este. Por eso las flechas de G van a ir de izquierda a derecha normalmente, mientras que los segmentos orientados de H van a ir de derecha a izquierda. Bien, luego también otra cosa del flujograma es que para saber cuál es el signo que vamos a meter en esa función, porque G y H, en general son funciones de la variable S, ¿vale?, de la frecuencia compleja, lo que debemos tener en cuenta es cuál es el signo que aparece en las realimentaciones, si es más o si es menos. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer es sustituir cada una de esas cajas, de esos bloques, para obtener el flujograma. Bien, pues esto, como os digo, es muy sencillo. Yo he hecho una figura para que la veamos más clara y vamos a... Bueno, pues aquí tenéis el flujograma tal y como os lo comentaba. Tenemos la entrada, ¿de acuerdo? Tenemos la salida y hemos sustituido cada una de estas cajas, por ejemplo la H1, por este segmento orientado. Es negativo porque la realimentación aquí sobre la entrada es negativa. La H2, bueno, es positiva, aunque no se ha puesto el signo, si no se pone el signo es positiva porque esa realimentación es positiva, y todo lo demás, todos los bloques G, pues simplemente se han sustituido, como os digo, por flechas. Donde hay un punto de realimentación, que se hace, pues donde hay un punto de realimentación lo que van a hacer es confluir todas las funciones, perdón, todos los bloques o todas las funciones que definen los bloques que tenemos en el sistema. Bien, por tanto esto es muy fácil, pero sin embargo esto nos va a ser útil, como veréis después, para la simplificación si aplicamos la regla de Mason. Bien, en el apartado B nos piden simplificar el diagrama de bloques. La simplificación del diagrama de bloques la podemos hacer de forma convencional, que es lo que vamos a ver en este primer apartado, o la podemos hacer por Mason. Me han preguntado muchos alumnos que están en segundo de bachillerato, muchos profesores, si nosotros evaluamos o si nosotros corregimos igual en función de qué método se emplee. Se corrige exactamente igual. Es indiferente qué método se utilice, lo que es importante es explicar lo que se está haciendo y lógicamente también pues hacerlo bien, llevar cuidado y no equivocarse en ningún paso. Pero se puede aplicar cualquier método que esté basado en una serie de reglas o en un proceso teórico pues que sea conocido. Y estos dos, el convencional o Mason, pues son métodos perfectamente estándar y perfectamente conocidos o convencionales. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ir allá. Si hacemos la simplificación por el diagrama de bloques, pues hay unas primeras simplificaciones que son muy sencillas. Por ejemplo, estos dos bloques de aquí, que están en serie, pues los podemos multiplicar y obtenemos G1 por G2. También le podemos indicar al profesor que ese conjunto de ahí, es decir, ese primer lazo que tenemos ahí interno, pues podemos aplicar una regla convencional. Es decir, primera simplificación que hemos hecho, vamos a ir poniéndolo poco a poco.
Bien, pues como os decía, la primera simplificación que podemos llamar 1 son los dos bloques G que están en serie, G1 y G2, que es el producto porque están en serie. La segunda simplificación es la simplificación del lazo interno que tenemos aquí, que le vamos a llamar 2. Si esto deja de borrarlo. Bueno, pues sabéis que la función de transferencia de un lazo de ese tipo es G3 por G4 partido por 1 más la realimentación, de acuerdo, que es H4 por G3 G4. ¿De acuerdo? Bueno, y fijaos que también podríamos, ya que estamos aquí, una vez que hemos hecho esa simplificación en serie, podemos también coger este conjunto y hacer la simplificación, es decir, casi que es lo mejor. Es decir, que el 1 con el G1, G2 tendríamos pues la función G1, G2 partido por 1 más la realimentación que es H1 y es más porque la realimentación es negativa partido por H1, G1, G2. ¿De acuerdo? Es decir, esto realmente si lo explicáis está bien y si no, pues normalmente se debe sobreentender. ¿Vale? De tal manera que nos queda el sistema ahora tal y como veis aquí. ¿Vale? Yo estoy haciendo un poco de trampa, tengo por aquí ya unas figuras. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la simplificación 1 y 2. Segunda simplificación que yo haría, segunda simplificación que yo haría sería tonta y sería la función de transferencia intermedia que nos ha salido para el lazo este interno que hemos definido como 2. Como están en serie lo multiplicamos y ahora lo que haríamos sería la reducción de esto de aquí. Para hacer la reducción de esto de aquí, que sería 3, ¿qué hacemos? Pues la reducción de ese lazo es muy sencilla. La reducción de ese lazo es lo que valga 2, ¿de acuerdo? Por G5 partido por 1 menos H3, ¿de acuerdo? Por 2 y por G5. Bien, ¿por qué ponemos menos? Pues ponemos menos porque la realimentación H3 llega como positiva a ese sumador. Bueno, pues aquí si despejamos, pues tendríamos G5 multiplicado por G3, G4 partido por 1 más H4, G3, G4 dividido por 1 menos, ya se está moviendo esto, H3, G5, G3, G4 partido por 1 más H4, G3, G4. ¿Vale? Y ahora simplificamos un poco. Vale, pues si simplificamos un poco ese bloque que hemos llamado 3, lo que nos queda es, esto lo pasamos al denominador, multiplicando, nos quedaría G3, G4, G5, partido por 1, más H4, G3, G4, menos H3, G3, G4, G5. Con lo cual, el sistema de control que tenemos ahora nos queda de la siguiente forma. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí lo tenemos en esta nueva figura. Como os digo, yo pues lo tenía un poco preparado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer ahora es aplicar la misma regla sobre el lazo que nos queda simplificado. ¿De acuerdo? Esto sería el 4, pues la función de transferencia, ¿quién sería? Pues la función de transferencia sería el valor de la función intermedia que obtengamos en ese lazo multiplicado por G6. Vale, ¿quién es la función intermedia de ese lazo? Pues la función intermedia de ese lazo sería 1 por 3, ¿de acuerdo? Dividido por 1 menos H2 por, perdón, por 1 y por 3. Bueno, pues si hacemos operaciones con todo esto, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es lo siguiente. Tendríamos G1, G2, G3, G4, G5, G6 dividido por... Vamos a ver, como estamos multiplicando la 2 por la 3, yo creo que lo veis que lo tenemos ahí. ¿De acuerdo? Perdón, la 2 por la 3.
No, perdona, es la 1 la que tenemos. Vamos a ver, la 1, que es la que tenemos aquí, además que suerte me cabe, sería 1 más H1, G1, G2, y esto está multiplicado por el denominador de la 3, que es 1 más H4, G3, G4, menos H3, G3, G4, G5, y todo esto menos H2 por G1, G2, G3, G4, G5. Vale, pues podríamos simplificar esto más multiplicando el paréntesis, pero bueno, en principio, como este es un método que ya conocéis, lleva varios vídeos, yo creo que no hace falta simplificar más. Simplemente una cosa, por favor, tened cuidado con los paréntesis y las multiplicaciones. Bien, vamos a pasar a la regla de Mason. Bueno, antes de pasar a la regla de Mason, simplemente una cosa. Nos preguntaba también el ejercicio que en qué punto del diagrama existen realimentaciones del sistema. Bueno, pues las realimentaciones del sistema yo creo que las estábamos comentando. Realimentaciones del sistema están aquí y están aquí. En estos puntos de suma nos llegan realimentaciones de las salidas que va obteniendo este sistema, en este caso valores intermedios. Utilidad de las realimentaciones. Bueno, pues las realimentaciones sabéis que son útiles para mejorar la estabilidad del sistema y también mejoran la respuesta en cuanto al tiempo de respuesta de un sistema de control. Como os comentaba, vamos a volver al apartado de la regla de Mason. Bueno, pues como os decía, es una alternativa totalmente válida, aunque se utilice menos en cuanto a respuesta, no en la práctica, sino en cuanto a respuesta al examen de las pruebas de acceso. Bueno, la regla de Mason en realidad es muy sencilla, simplemente debemos de llevar un poco de cuidado. Bien, la regla de Mason lo que dice es que la función de transferencia, ¿de acuerdo? Nosotros la podemos obtener de esta forma, como 1 partido por una delta, ¿de acuerdo? Por el sumatorio de P sub k por delta k. Bien, vamos a ver qué son cada una de estas cosas. P sub k, ¿qué es? Bueno, pues P sub k es la ganancia de la trayectoria directa del diagrama. Perdón. La trayectoria directa del diagrama, ¿qué es? Pues la trayectoria que va desde la entrada a la salida. ¿De acuerdo? Sería la trayectoria que nos queda si no tuviésemos ninguna realimentación en este sistema. Bueno, pues esta ganancia de la trayectoria directa es G1 por G2 por G3 por G4 por G5 por G6. ¿De acuerdo? Delta K, ¿qué es? Pues delta K es lo que se llama un cofactor, o en libros como por ejemplo Gata le denominan un cofactor, y el cofactor es simplemente el valor que queda en el determinante delta cuando nosotros quitamos concretamente todos los lazos que tocan esa trayectoria. Bueno, si quitamos todos los lazos que tocan la trayectoria, es decir, si eliminamos esto, esto, esto y esto, lo que nos queda es la trayectoria directa, o sea, nos queda uno simplemente, con lo cual en este caso este cofactor es igual a 1. Ahora os lo vuelvo a explicar un poco mejor. ¿Y delta quién es? Pues delta es igual a 1 menos la suma de las ganancias de los lazos individuales, ¿de acuerdo? Lazos individuales más el sumatorio de las ganancias de los lazos disjuntos. Es decir, que tenemos que multiplicar las ganancias, pero solamente cuando los lazos son disjuntos. Bien, ¿cuáles son las ganancias de los lazos individuales? Bueno, pues lazos individuales aquí
¿Cuántos tenemos? Pues lazos individuales, aquí tenemos, voy a ponerlo en otro color. Tenemos aquí un lazo que vamos a llamar 1, este de aquí lo vamos a llamar 2, este 3 y este 4. Bueno, ya estamos. Perdonad, pero esto sigue sin funcionar del todo. Me voy a marear, o nos vamos a marear todos. Bueno, la ganancia del lazo 1, ¿cuánto vale? Bueno, pues la ganancia del lazo 1, voy a poner el flujograma, que lo vamos a poder ver mejor. Bueno, o aquí también lo vemos. La ganancia del lazo 1, ¿quién es? Pues la ganancia del lazo 1 es menos H1 por G1 por G2. La ganancia del lazo 2 es G3, G4, G5 por H3. Es decir, lo que hacemos es recorrer el lazo y multiplicar todas las funciones que hay en los bloques, teniendo en cuenta el signo que lleva sobre la realimentación. ¿Vale? El lazo 3, pues el lazo 3, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Vale, ahora aparece, sería menos H4 por G3 por G4. Y la ganancia del lazo 4 sería G1 por G2 por G3 por G4 por G5 por H2, signo positivo. Bien, estos serían los lazos individuales. ¿Cuáles son los lazos disjuntos? Bueno, si son disjuntos o si son no conexos. ¿Vale? Bueno, pues los lazos disjuntos que tenemos, fijaos que son el 1 con el 2, es decir, aunque se toquen aquí realmente están separados, es decir, eso no se les puede considerar que están conectados, sino que están inconexos entre sí, ¿de acuerdo? Es decir, que son disjuntos, L1 y L2 es inconexo, y luego también está el L1 por L3, ¿vale? Fijaos que el 1 y el 4 están compartiendo, es decir, son conexos entre sí, tienen relación o tienen conexión. El 2 y el 3 con el 4 pues también son conexos, tienen relación. Bueno, pues L1 por L2, ¿cuánto valdrá? Bueno, pues L1 por L2 simplemente multiplicamos, será menos H1, H3, G1, G2, G3, G4, G5. Y el L1 por L3 será, los dos siendo menos se anulan, H1, H4 por G1, G2, G3 y G4. Bueno, pues lo que os decía, si quitamos en esta función todos los lazos que recorren la trayectoria directa, que son los lazos individuales, pues lo que nos queda es simplemente el 1. Luego el cofactor es 1 en este circuito. Bueno, pues ahora simplemente lo que hay que hacer es poner la fórmula. Bueno, pues escribimos la fórmula. H de S, ¿a quién va a ser igual? Pues H de S va a ser la ganancia de la trayectoria directa, G1, G2, G3, G4, G5, G6, partido por 1 menos, cuidado con este menos, el sumatorio de ganancias individuales. Luego será 1 menos, ¿vale? Este primer paréntesis lo ponemos aquí. Será menos H1, G1, G2 más H3, voy a poner la H delante, G3, G4, G5 en cada producto, más H2, G1, G2, G3, G4, G5, ¿vale? Que no me deje la L3, menos, lo voy a poner abajo, menos H4, G3, G4, ¿vale? Y ahora más los productos. Bueno, pues los productos de lazos disjuntos son menos H1, H3, G1, si me permitís lo pongo así, G1, G5, más H1, H4, G1, G2, G3, G4. ¿Vale? Y como veis, pues sale exactamente lo mismo que antes.
¿vale? Para que lo veáis mejor, pues nos vamos hacia el flujograma un momento, ¿vale? Y marcamos también los lazos. Fijaros, este es el lazo 1, el 2, el 3, 1, 2 y 3, perdón, 1 con 2 y 1 con 3 son disjuntos, y el 4 tiene conexión con todos ellos. Bueno, pues con esto se acaba este primer vídeo.